las monogénicas de herencia no clásica por impronta genómica y expansión tripleta. En realidad en el bloque vamos a estudiar son cromosómicas, que lo de hoy, monogénicas y multifactorial. Estas que están aquí, mitocondriales, y estas no se estudian. En esta porque básicamente mitocondriales solamente la mamá. Puro la mamá, ajá, y ya. Y bueno, entonces vamos a ver que nosotros tenemos anomalías cromosómicas de dos tipos. Tenemos las anomalías cromosómicas de los autosomas, que son aquellos cromosomas del 1 al 22, es decir, no involucran a los cromosomas sexuales, que pueden ser X o Y, mientras que tenemos ahora las gonosómicas, que son aquellas que van a estar dados solamente en los cromosomas sexuales, en el XX de la mujer o en el XY del hombre, que pueden estar alterados de dos maneras. Ahí es como la otra clasificación. Nosotros vamos a clasificar esto en numérica, cuando tenemos más o menos cromosomas, como esta que tenemos aquí, ¿verdad? Como estas son numéricas, bueno, todas prácticamente son numéricas, y esta, que es la única que vamos a ver, es estructural. Las numéricas, como les dije, hay una mayor cantidad o menor cantidad de cromosomas. Como estamos viendo aquí, no vamos a hacer referencia más que todo a las trisomías, porque ¿qué ocurre? Cuando hay una monosomía, es decir, un solo cromosoma de cualquier cromosoma, excepto el cromosoma X, que es el de Turner, pero ya se lo vamos a ver, la persona no puede vivir porque le falta la mitad de una información genética, ya sea del papá o de la mamá, pero todo humano debe tener sus dos pares, pero como le falta uno, bueno, se murió, no nace, no pasa nada. Por eso es que siempre vamos a estudiar son las trisomías, que son las que son viables con la vida, pero ya sabemos que las personas tienen sus alteraciones. Y el de Cribchack, que como le digo, es un estructural, porque como tal nosotros vamos a ver que el cromosoma 5 es así, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? En la estructural se le corta el brazo corto, y entonces a la persona le va a faltar cierta información, y eso es lo que origina la alteración. Pero el resto son numéricas, aquí hay más, hay 3, y eso tampoco es normal. En la gonosómica vamos a ver ya más aparte cómo serían, que son mucho más fáciles. Entonces, miren cómo son las preguntas. Ajá, define cariotipo, eso ustedes lo leen por ahí, pues vamos a hacer los ejercicios. Ajá, miren. Como todo esto es citogenética, ¿qué es la citogenética? Por para saber, la citogenética es la ciencia que se encarga del estudio de los cromosomas y sus alteraciones. Aquí nosotros vamos a ver que hay ciertos mecanismos llamados citogenéticos que son los que explican cómo se originan estas alteraciones, y eso es como tal lo que nos va a interesar a nosotros. Entonces, la primera, mencione los mecanismos involucrados en la producción del síndrome de Down y los posibles cariotipos que se pueden encontrar. Pero el escándalo. Entonces nosotros comenzamos. Nosotros cuando vamos a una persona con síndrome de Down, se puede producir por 4 mecanismos. El primero de ellos, que es la no disyunción. Ya vamos a explicar qué es eso. La no disyunción, tenemos las translocaciones robertsonianas, que pueden ser homólogas y heterólogas. Y tenemos el mosaico. ¿Qué ocurre? Estos son los mecanismos citogenéticos, ya vamos a explicar cómo es que ocurre eso, pero después nosotros vamos a sacar algo que es el riesgo de recurrencia y todas esas cosas, que básicamente el riesgo de recurrencia nos indica qué probabilidad tiene esa persona de tener un hijo nuevamente con la misma enfermedad, porque nos interesa saber, porque si una persona que tiene un riesgo 100%, lo mejor es que no siga teniendo hijos, porque todos le van a salir enfermos, ¿verdad? Y bueno, entonces, estas que estamos viendo aquí van a aplicar ¿para quién? Nosotros vamos a tener todos los cromosomas del 1 al 22 son autosomas, pero tenemos como una clasificación aparte, ¿verdad? Los cromosomas se clasifican de acuerdo a 2 criterios. Se clasifican primero de acuerdo al tamaño, en cromosomas grandes, en cromosomas medianos, en cromosomas pequeños. Y de acuerdo a la posición del centrómero, que sería esto que está aquí, nosotros lo podemos clasificar en 3 tipos también, que serían los cromosomas metacéntricos. Vamos a empezar de aquí, los metacéntricos, que son los que están cromosomas en todo el medio. Tenemos los cromosomas submetacéntricos, que están como entre el medio y el extremo, y los cromosomas acrocéntricos, que son prácticamente los que están en los extremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? A partir de estos cromosomas acrocéntricos se origina un tipo de translocación, pero aparte, que es lo que conocemos como translocación robertsoniana, ¿verdad?
Entonces, estos son cuáles cromosomas, los que pueden originar la locación robertsoniana, el 13, el 14, el 15, 21 y 22. Esos son los que no tenemos que saber de memoria. Porque, ¿qué ocurre? En cualquier cromosoma de esto puede haber una trisomía. Entonces, todos van a seguir los mismos mecanismos de producción. Pero como tal, los que tienen más relevancia clínica y el que más vamos a estudiar, ¿cuáles son? Principalmente el del síndrome de Down. Lo mismo aplicaría para el del 13, que es el de Paton. El 14, el 15 y el 22, como tal, no hay un síndrome clínico que hayan identificado, pero puede pasar también. ¿Y el 18 es? El 18 es el de Edward, pero ese es un cromosoma normal, no es acrocéntrico, así que no lo colocamos aquí. Todos los restos de cromosomas, desde el 1 a los que falten, esos son cromosomas, bueno, ya serían metacéntricos, submetacéntricos, pero ellos no pueden originar translocación robertsoniana, porque es solo entre los acrocéntricos. Entonces, aquellos cromosomas que están allá van a originar otro tipo de translocación, que son las translocaciones recíprocas, que ocurren entre dos cromosomas no homólogos, es decir, por ejemplo, yo soy el, vamos a poner, el 12, que no es acrocéntrico, y tú eres el 10, tampoco es acrocéntrico, ¿verdad? Entre tú y yo nosotros podemos hacer una translocación que ya no es robertsoniana porque no somos acrocéntricos, sino una translocación recíproca, que yo me corto un pedazo, un brazo, y te lo paso a ti, tú te cortas tu brazo y me lo pasas a mí. Intercambiamos información, más no hay pérdida. Pero obviamente, como se están cambiando información, puede ser que el sitio del corte haya alterado la estructura de un gen y al final tengamos problemas por codificación de proteínas normales, todo eso. Pero eso es lo que nos interesa. Las recíprocas son todos los demás. Y algo que muchas veces también nos confunde es que nosotros podemos tener una translocación entre un cromosoma acrocéntrico y otro de los cromosomas. Eso no es robertsoniano, porque para ser robertsoniana siempre los dos son acrocéntricos. Eso ya sería una recíproca. Que esté participando un acrocéntrico, bueno, es otra cosa, es recíproca. Los robertsonianos siempre en esta, así que se lo tienen que aprender de memoria y cuando vean este con este, esos son acrocéntricos, bueno, es puro robertsoniano. Entonces, ¿cómo son estos mecanismos? Vamos a explicar primeramente la no disyunción. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos las células germinales. Vamos a suponer que son las de las mujeres porque ajá, es XX, es más fácil la cuenta, pero al final es lo mismo para el hombre. ¿Qué ocurre? Estas son las células germinales y estas células, como ya sabemos, sufren un proceso de meiosis, que la meiosis básicamente son como dos mitosis sucesivas. ¿Por qué? Es una reducción de la carga genética. Al final no vamos a tener células iguales con 46 cromosomas, que es lo que le pasa al resto del cuerpo, sino que vamos a tener células con 23 cromosomas. Y esto debe ser así en las células germinales porque es una célula que se va a unir con el otro gamento del hombre o si es una mujer. ¿Qué ocurre? Se une y ahí es donde uno aporta la mitad y otro aporta la mitad y tenemos 46 otra vez, pero ya es un nuevo individuo. Por lo tanto, siempre los gamentos van a ser haploides, 23 cromosomas. Pero inicialmente ellos tienen 46, ¿verdad? Entonces ellos empiezan con las divisiones. ¿Qué ocurre? Vamos a dibujar primero lo normal para que no nos pelamos. Bueno, en la primera división meiótica, ya sabemos que tiene la profase, la metafase, anafase, la telofase. Al final nosotros vamos a tener dos células, ¿verdad? Estas dos células, en la primera división ocurre la separación de los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son cuando están así, la 2X, ¿verdad? Que está duplicada toda la información. Pero como ya sabemos, aquí todavía hay 46 cromosomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos que eso se vuelva a separar. ¿Para qué? Para que queden de 23 cromosomas, que es lo que necesitamos a nivel de las células germinales. Entonces, ¿qué ocurre? Se vuelve a dividir y al final vamos a tener aquí esto es lo normal. Empezamos en células que tienen 46, aunque bueno, como cada bracito en realidad cada mitad son 23, porque todo está duplicado, aquí serían 92. Pero bueno, vamos a colocar 92. Aquí serían 46 y aquí serían 23. Empezamos de unas células que son diploides y terminamos en una célula haploide. Vamos a suponer que esta es la de la mujer, entonces puede llegar
un espermatozoide que puede ser X o un espermatozoide que puede ser Y. Como ya sabemos, el hombre es el que determina el sexo porque la mujer siempre aporta un cromosoma X, los 23 cromosomas pero con una X, ¿verdad? 23X. Y cuando llegue, si se une con un espermatozoide X, se vuelve una niña. Si se une con un espermatozoide Y, sería XY, ya sería un varón, ¿verdad? Esto es lo normal. Pero ¿qué ocurre? En la no disyunción, esto se lo tienen que saber así porque lo preguntan, la no disyunción es una alteración en la separación de los cromosomas. Puede ser en la meiosis 1, que es cuando se deberían separar los cromosomas homólogos, ¿verdad? Que aquí es donde está el mayor problema, porque cuando es más arriba en las divisiones, todo lo demás que va a salir va a estar normal. O puede ocurrir también en la meiosis 2, que sería aquí, que es cuando ya se van a separar, pero las cromátidas hermanas, ¿verdad? Ahí vamos a tener un 50% normal y anormal. Entonces, ya vamos a ver cómo está aquí. Volvemos a coger lo mismo. Empezamos con la célula normal y ocurre la primera división. Aquí ya tenemos la no disyunción en meiosis 1, que es la que ocurre mayormente en el caso de las mujeres, 90%. ¿Y qué pasa? Aquí ya nosotros vamos a tener dos líneas celulares totalmente normales, porque ya estamos viendo que esta, como debería estar, no se separaron los cromosomas. Ya tenemos una célula con una doble carga, y en otro lado tenemos una célula que no tiene nada. Entonces, obviamente, esto va a seguir en la segunda división meiótica. Nosotros vamos a tener que aquí se separan las cromátidas, pero quedan dentro de la misma célula. Y aquí, ¿qué ocurre? ¿Por qué decimos que cuando ocurre en la meiosis 1 origina el 100% de los gametos normales? Porque miren, de este lado vamos a tener gametos que tienen doble carga, ¿verdad? Serían gametos disómicos. Entonces, disómico. Cuando deberían ser como monosómicos. Porque ¿quién va a aportar el otro? El otro progenitor le aporta la otra. Pero como esta aquí ya lleva el doble, el otro le da otro, vamos a tener tres que serán trisomías, ¿verdad? Y aquí nosotros vamos a tener uno no disómico. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo aquí. Vamos a poner X. Bien. Entonces, a esto vamos a suponer, ya llevan los 20, aquí sería cuánto, aquí llevaría 24 más, vamos a suponer que es el del síndrome de Down más 21, ¿verdad? Lleva 24, ¿por qué? Porque tiene dos 21, que serían estos dos que están aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Este también lleva 23 porque vamos a suponer que es normal, ¿verdad? Entonces lleva 23 más 24, ya daría 47. XX o XY, depende de cuál sea una aquí, porque puede ser hombre o mujer, más 21, que es el que está sobrando, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Por eso siempre aquí vamos a tener 50% de trisomía, que aquí es donde vamos a hablar de todo esto, ¿verdad? Y de esto, ¿qué ocurre? Él lleva su carga normal, pero a él le falta. Entonces vamos a tener una monosomía completa, que esto es lo que nos vale con la vida, porque como le falta la mitad de información, él no puede estar así, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí vamos a tener el 100% de los gametos anormales, porque estos son disómicos y estos son no disómicos, ¿verdad? Pero entonces vamos a generar un 50% que pueden ser viables, porque son los que tienen trisomía y podrían sobrevivir, y un 50% que van a morir porque no se pueden desarrollar porque les falta el cromosoma, ¿verdad? Entonces sería 50 y 50, pero en sí 100% va a estar todo mal, porque ni esto es normal. Cuando ocurre la meiosis 2, que es menos severa, ¿qué ocurre? La primera, normal. Bien, pasamos la primera normal, pero cuando ocurre la meiosis 2, va a haber uno de ellos que no se van a separar.
Entonces, ¿qué ocurre? Esto es la meiosis 2. Aquí es normal. Pero como ocurrió ya después, aquí vamos a tener el 50% normal. Vemos que aquí en este caso tenemos que en la meiosis 2 no se separaron las cromátidas, que al final también son un cromosoma completo. Al final este va a quedar con 2 cromosomas 21 y este va a quedar sin cromosomas, porque este que debería estar aquí se quedó de un solo lado. Y eso es lo que conocemos como no disyunción, que no se separan las cromátidas o no se separan los cromosomas completos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo aquí, pero la mitad, porque aquí eran 2 que teníamos, aquí es 1. Aquí eran 2 que teníamos, aquí es 1. Entonces, vamos a tener que un 50% de todo van a ser anormales y un 50% van a ser normales. Porque mira, aquí tiene 1 y 1 como debería ser, ¿verdad? Entonces aquí era todo lo contrario porque era el 100%. ¿Verdad? Entonces, de este 50% que tenemos anormal, vamos a tener un 25% que nos va a generar una trisomía, porque es lo mismo aquí, lleva 2. Y este, como no lleva nada, sería una monosomía, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener un 25% que van a ser los viables, porque aquí en este caso va a una trisomía, y un 25% que no van a ser viables porque es una monosomía y se van a morir. Y el resto van a salir normal. Así que tiene como la mitad de las probabilidades. Eso es lo que podemos decir aquí sacando estas cuentas estadísticamente, pero en la realidad, ¿qué ocurre? Como esto es un proceso variable, podemos decir que cuando ocurre esa no disyunción y obtenemos, por ejemplo, un síndrome de Down, el 90% se debe a problemas en la meiosis 1 de las mujeres. Y es por lo que ya sabemos, porque ya toda la vida tiene los mismos óvulos y esos óvulos, si la mujer se ha puesto a radiaciones, cosas que la pueden alterar, al final puede hacer que ocurra este proceso de una manera anómala, ¿verdad? En cambio en el hombre, como es un proceso como más continuo, se originan cada vez más espermatozoides, bueno, entonces disminuye la probabilidad. Pero es eso. Entonces el hombre, mujer, 90% en la meiosis 1 y hombre. ¿Y cuál es el que es de 10 a 10%. el que el hombre tiene de 5 a 10 y la mujer tiene de 10 a 15%? Bueno, ajá, es que eso es como la continuación, porque aquí estamos diciendo que el 90% de esto ocurre en las mujeres, ¿verdad? Y el 10% ocurre en los hombres, ¿verdad? Pero lo de 10 y 15% es que cuando nosotros hablemos con los porcentajes de los ejercicios, vamos a ver que siempre esto vamos a tener un 33%. Cuando son translocaciones o cuando son translocaciones robertsonianas heterólogas. Aquí está como son no disyunción. Aquí el riesgo en realidad es de 1%, 1.4%. Esta es la que estamos empezando, la no disyunción. Siempre el riesgo va a ser 1.4%, porque es algo fortuito, es algo que puede pasar al azar. Y se dice que el 90% de esto pasa en las mujeres en la meiosis 1 y el 10% pasa en los hombres en la meiosis 2, ¿verdad? Y lo otro que tú estás hablando, que es 10-15%, eso es las translocaciones robertsonianas, ¿verdad? Que es cuando la madre es portadora, vamos a tener un 10-15% de probabilidad de que le herede eso al niño, ¿verdad? Pero ya es otro mecanismo, no es con esto. Aquí siempre es 1.4%. Y de recurrencia. Y el 90% ocurre en las mujeres y el 10% puede ocurrir en los hombres. Pero lo otro que yo te estoy diciendo es lo de la robertsoniana, que cuando la madre es portadora va a tener un 10 o 15% de que le herede eso y el niño tenga el síndrome de Down. Y en los varones que sean portadores va a tener un 5 o 10% de que le hereden a su hijo. Por eso en realidad las probabilidades son menos del 33% cuando son heterólogas. Pero ya vamos a entender que cuando son homólogas con las translocaciones robertsonianas siempre va a ser el 100%. Pero eso se ve mejor en los ejercicios. Aquí es nada más para que entendamos cómo es el mecanismo de no disyunción y eso. Que siempre la no disyunción va a dar ¿qué? Una trisomía libre. Que siempre vamos a tener los 3 cromosomas 21. Siempre vamos a tener los 3 cromosomas 21. Pero cada quien separado. Lo normal debería ser esto, ¿verdad? Pero aquí no pasó por este proceso. Siempre la trisomía libre es por no disyunción. Y bueno, ya tú te aprendes los porcentajes, que puede ser en meiosis 1 o en meiosis 2 y todo eso. ¿Qué ocurre? Como
jeffersoniana, que es la que ocurre entre los cromosomas acrocéntricos, la más común es la que ocurre entre el cromosoma 14, vamos a dibujarlo aquí que sea más o menos acrocéntrico. Vamos a suponer que este es el 14 y este es el 21. Lo trato de dibujar ahí más o menos. ¿Qué ocurre? En las translocaciones estas siempre va a haber un intercambio completo, pero de manera no recíproca, porque siempre va a montarse un 21 en donde, en el 14, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Él lleva un 14 pero con un 21 montado, ¿verdad? Y queda un 21 con un espacio en blanco, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que haya la fecundación, como tal, él va a llegar la carga doble, pero no directamente en el espacio que él debería, sino arriba de otro cromosoma. Y va a pasar lo mismo, si llega el papá o la mamá que son normales, le va a dar otro cromosoma 21. Y como tal, esas son anomalías estructurales y siempre los cariotipos podrían ser así normales, podrían ser normales 45 o 46, XX o XY con la translocación 14, 21. Uno lo ve aquí normal, ¿por qué? Porque mira, tiene 46 cromosomas, tiene los números completos, ¿verdad? Pero como tiene uno translocado, y ese es el que sería el 3, el que está de más, es lo que origina la trisomía. Bueno, eso es lo que vamos a ver con los ejercicios. Entonces, la no disyunción es esto, que eso lo piden dibujar en el seminario, así como está. Y la de las locaciones profesionales, como le estoy diciendo, ocurre así que se le pasa que un cromosoma se monta en el otro. ¿Y qué tienen que ser? Acrocéntricos, es la única manera, ¿verdad? Y por lo tanto, como ya se lleva uno de más, cuando venga el del papá o el de la mamá, le da otro y tienen 3. Pero van a tener los dos espacios, los 21 normales, y el 14 va a tener de más el que le sobra el 21. Ajá. Esto puede ser homóloga, que es cuando que un 21 se monta encima de otro 21, ¿verdad? Que es la que hay 100%, ¿verdad? O puede ser heteróloga, que es esta. Ahora vamos con la del mosaico, que es el último mecanismo, ¿verdad? Vamos con la del mosaico, que es el último mecanismo que se puede mencionar. El mosaico en realidad también es una no disyunción, pero lo que cambia es cuando ocurre. ¿Por qué? Porque esta no disyunción que acabamos de dar aquí ocurre en las meiosis de las células germinales, ¿verdad? Mientras que el mosaico ya es cuando hubo la fecundación normal, era una persona que dio una X, vamos a suponer que el papá dio una Y, todo era normal, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? En el mosaico, después que se formó el cigoto, que esto ya vuelve a ser otra vez, ¿qué? Vuelve a ser 46, en este caso sería XY, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener esa célula, ¿verdad? Aquí. El mosaico. Este es el cigoto. Ya está formado por un espermatozoide y por un óvulo. Y hasta el momento todo había pasado normal porque ni la mamá ni el papá tenían esas alteraciones, translocaciones, nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ese cigoto, como toda célula, va a empezarse a dividir para comenzar a formar el embrión y todo eso. Pero, ¿qué ocurre? Esto normalmente debería ser así. Bueno, porque se acuerdan que quedaban era de uno y uno. Esto normalmente debería quedar así. Empezamos. Se unió el óvulo y el espermatozoide que llevaban cada par de cromosomas porque eran de 23 y 23. Al formar un cigoto que tiene otra vez 46, ya es una célula normal diploide. Esta célula se sigue dividiendo, entonces debería de separar sus cromosomas, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Esto es lo normal. Cuando comienza a dividirse y no se separa, sino que en vez de quedar así, vamos a suponer que se fueron así, aquí ya origina algo anormal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene doble carga genética, ¿verdad? Eso es lo normal. Ajá, Esto es lo normal. estas son las normales, ¿verdad? Porque tienen una sola cromática, ¿verdad?
tienen, ¿cómo es que salía ahí? Es que está en medio enredadito. Ah, mira esto. A ver. Ya va a pasar. Yo creo que estaba en la otra. A ver. En la otra. Pero bueno, es así. Lo que ocurre normal es que eso. Sí. Ajá. Mira, aquí está. Es esta. Voy. Dice también. Es esta de aquí. Es esta, ¿verdad? No, pero esta es la del X. Este es el mosaicismo. El mosaicismo es normal. La del X es la que. Bueno, vamos a buscar aquí que. Buscar aquí, vamos a ver. Como ayer me pasó. Aquí se nos enredamos. Vamos a ver. ¿Qué le pusiste aquí? Entonces, no, este vello corporal es caso fino. Entonces, ella muscular toda con él. Y esta distribución del panículo adiposo no lo leen. ¿Y no tiene nombre? ¿Qué pregunta al niño? Si es un poco. Ajá, este es el mosaico. ¿Qué ocurre? Supongamos que todo pasó bien, hallamos una disyunción, tenemos un óvulo normal con 23X y un espermatozoide normal con 23Y, que se forma un cigoto con 46, porque ya sabemos que se vuelve a formar una célula apontiploide. ¿Qué ocurre? Antes de todas las células dividirlas por mitosis, ellos duplican su material genético, ¿verdad? Entonces, hay un momento en que ya van a tener como tal 92 cromosomas, ¿verdad? Es decir, van a tener 2 pares de cada cromosoma, por eso queda esto aquí. ¿Qué ocurre? Después ella se vuelve a separar y vuelve a generar 2 células iguales, porque eso es la característica de la mitosis, que una célula de 46 va a generar otra vez una de 46. Y aquí se vuelve a pasar lo mismo, vuelve hasta 92 y vuelve a quedar al final 46. Esto es lo que ocurre normal, pero en el mosaico es una no disyunción que ocurre a partir de las mitosis posigóticas, ¿verdad? ¿Por qué posigóticas? Porque ya se forma el cigoto y estos gametos venían normales, no tenían nada de alteración, pero la vaina ocurrió fue después que se fecundó, ya que una línea celular quedó normal, ¿verdad? Mientras que otra línea celular, vamos a suponer que es la de este lado, igualmente volvió, duplicó su genoma, pero ¿qué ocurre? Hubo una no disyunción porque esta célula le falta un cromosoma y ese cromosoma se lo quedó la otra célula. ¿Qué va a ocurrir? Estas células van a tener una monosomía, ¿verdad? Porque vamos a tener algún cromosoma que le falta a su otro par. Ya sabemos que no puede ser viable. Entonces, todas estas células que tienen 45X o 45XY van a morir, ¿verdad? Mientras que estas otras que tienen la 47 son trisómicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre en el mosaicismo? Como lo dice el mosaico. El mosaico es eso. Hay 2 o más líneas celulares distintas en una persona, ¿verdad? Si ocurre aquí, en la segunda mitosis posigótica, vamos a tener
50% normal, 50% normal, y esos 50% normal va a morir la mitad, el 25% porque son monosómicos, ¿verdad? Y el otro 45% va a ser trisómico. El 25%. El otro 25%, ajá. Y entonces sería una persona, ay Dios, allá están, Clase. hay clases. No, sí. No. No. Ajá. Y entonces, ¿qué ocurre? Es como si tuvieran un síndrome de Down, pero parcial, porque no lo vas a tener en todo el cuerpo, sino en unas partes específicas, que son estas células que no quedaron con trisomía. Eso es el mosaico, que es algo que ocurre después que se forma el cigoto en la división posigótica. Es una no dilución, pero en la mitosis posigótica. Y la no dilución propiamente es cuando están formando las células germinales. Por eso es que ahí siempre va a tener una mayor alteración, porque mientras más arriba ocurran las cosas, peor va a ser todo lo demás. Pero por ejemplo, vamos a suponer que esto quedó bien, 46, 46, esta igualmente va a formar una de 92, esta también una de 92, porque eso se sigue duplicando por toda la vida. Vamos a tener aquí la de 45, vamos a suponer que aquí ocurrió, y esta es la de 47. Como ya han pasado más mitosis y esto está mucho más abajo, el porcentaje aquí va a ser menor, va a ser como el 12.5% de células que van a ser normales, ¿verdad? Porque ocurrió en una división más abajo. Así que mientras más abajo esté la división y ocurra eso, menor va a ser la alteración. Pero lo normal es que ocurra en la segunda, porque esta fue la primera y esta es la segunda. En fin, como habíamos quedado aquí, ¿verdad? Y ese es el mosaico. Y 45. Bueno, eso va a aplicarse para el 21, para el 18. Para el 18 se va a aplicar solamente la no dilución. ¿Por qué? Porque no es acrocéntrico. Para esta se van a aplicar también La no dilución recíproca. la no dilución. ¿Cómo? La recíproca, ¿cuál es? No, la no. No la del 18 porque no es acrocéntrico. Sí, puede ser una recíproca. Puede ser una translocación recíproca, puede ser por la no dilución. Eso. Ok. Y bueno, vamos a hacer los ejercicios para que quede mejor, porque para esto a veces confunde. A mí me confunde porque no saben que no las explicaron bien. Nada más los nombres, pero con los ejercicios sí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a empezar con el síndrome de Down con los ejercicios. Vamos a ver que cuando ocurre por no dilución, que es cuando el 1.4% de los casos, ¿verdad? Aquí como tal nosotros no vamos a sacar ningún cálculo, porque como es un hecho fortuito, ocurrió por mala suerte, la probabilidad es 1.4%, ¿verdad? Entonces aquí nos hacen ejercicio y el riesgo de ocurrencia es 1.4%. Mientras que cuando hablamos de las translocaciones robertsonianas, aquí es donde nosotros vamos a calcular los riesgos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con las heterólogas. Las heterólogas podemos tener 45 X, translocación, vamos a poner con la 14, 21, o 45, X, translocación, 14, 21, ¿verdad? Siempre ponen el 14 porque el 14 como que tiene más afinidad para hacer las translocaciones y todo eso, pero puede ocurrir el 21 con el 13, el 21 con el 22, el 21 con el 15, todas esas son heterólogas porque no está haciendo con otro 21. Y por eso siempre estas ya vamos a ver que al 33%. Pero cuando es el 21 con el mismo 21 siempre hace el 100%, y ya vamos a ver por qué. Entonces, puede ser un cariotipo así, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que hay 45 cromosomas. ¿Esas siempre son entonces monosómicas? ¿Ah? Esas son siempre monosómicas. ¿Cómo? O sea, Esta es una trisomía, pero pero da 45. ¿Mm? ¿Por qué da 45? Bueno, porque aquí nosotros vamos a ver que este es el papá o la mamá y el niño va a ser así, 46 X, Y, 46 X, vamos a poner aquí padres que pueden ser así, o los niños que van a ser 46XX o 46 a la ocasión 14, 21.
Entonces, así van a ser los papás y los niños van a ser así. Aquí en este caso, vamos a suponer, porque siempre empiezan como de atrás para adelante, porque siempre te dan primero el del niño y después te dicen, ah, bueno, ¿y qué pasa si el papá es así? Porque la recurrencia tú se la vas al cálculo es el papá, porque el papá es el que puede volver a tener un hijo, y entonces ahí es donde nosotros queremos saber, como ya tiene un hijo enfermo, a ver si cuánto es la probabilidad de que le vuelva a salir otro hijo así, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que el niño fue así, 46XY, la locación 1421, 46X1421, ¿verdad? Ya este es un niño con una trisomía, ¿verdad? Pero nosotros vemos y tiene el número de cromosomas completo, ¿verdad? 46. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay una trisomía 21? Bueno, porque hay un 21 arriba del 14, más el otro 21 que él llevaba solo, más el 21 que le dio el papá o la mamá. Ahí es donde se hace la trisomía. Tenemos los números, los puestos, los cromosomas completos, pero como hay un cromosoma sentado arriba del otro, ahí es donde da la trisomía, porque hay hay triple carga. Ajá. Entonces vamos a suponer que nos dan esto y le hacen el estudio al papá. Vamos a hacerlo con cuál, con el papá o con la mamá, al final le hacen lo mismo. Entonces, nosotros como tal le vamos a sacar ejercicios a los papás, porque ellos, son los que tienen la enfermedad. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Vamos a suponer que fue el papá, 45, XY. La locación 14, 21. Entonces, este papá, nosotros vamos a hacer como si fuera un juego de cartas. Vamos a tener ciertas posibilidades. Ya sabemos, tiene un traslocado, un 21 traslocado en el 14. ¿Cómo puede formar los gametos? Puede formar uno normal, 14, 21, ¿verdad? Porque tiene un 14 y un 21 separados, ¿verdad? Puede formar un 14 con el 21 y un espacio libre, porque él va a estar así. 14, 21, 14 con 21 y aquí un espacio blanco. Él va a tener eso. Él como tal no está enfermo. ¿Por qué? Tiene 1, 2, 14, un 21 y otro 21. La diferencia es que él lo tiene montado en otro lado y como deja un espacio blanco, tiene 45 cromosomas y por eso es que él como tal tiene la información completa, pero tiene un espacio en blanco y es porque prácticamente se sentó uno arriba del otro. Es por eso. Y él es normal, él es portador. Pero como es portador, ya sabemos que tiene la posibilidad de tener unos hijos así, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros vamos a sacar. Entonces vemos que puede formar un normal y un normal 21. Puede tener el 14-21 porque estamos diciendo que tiene la traslocación y un espacio en blanco. Entonces vamos a suponer que primero se formó lo normal, ¿verdad? Después se formó un 14 con 21 traslocado. Después se formó un 14 con un espacio en blanco. 14 con un espacio en blanco. Y después se formó un 21 con 14 con 21, ¿no? No, aquí sería 21 solo. Pero hacerlo por orden. Primero, dale con el 14 con el 21. Se pueden formar esto. Después el 14 con el... No. El 14 con el espacio solo. Con el espacio blanco. Ese 14 con el espacio en blanco. 14 con 21 y después 14 con... Y después Pero primero, José, hazlo primero con el primer 14. O sea, 14 con el 21 que tiene al lado. Ajá, y después el 14 con el espacio vacío. Ajá. Después el 21 con Te el vas, 14. después te vas con el segundo. Después te vas con el segundo 14. Ah, blanco. 14-21, ahora 14-21. 14-21, 21 otra vez. Y después el otro que puede formar 14-21. 14-21, 21. No, ya, espérate. 21 elevado y después 21 otra vez. Este 14 con este. Exacto, después el 14 ese, y después el 21 Luego el 21. con el 14 y el 21 con el espacio. Ajá. Exacto, son 4 posibilidades. Dale, pero haciendo ya. Ya va. Vamos a ponerlo otra vez. Ajá. Vamos a ponerlo aquí.
14, 21. Entonces puede tener así 14, 21 y 14 con 21 y el espacio blanco. 14. Porque es como si fueran 21. dos. Después, 14 con espacio blanco. 14 con el espacio blanco. Es como espacio una blanco. 14 elevado a 14, 21 21. y 21 otra vez. Sí, colócalo abajo. 14, 21 Y el otro y el otro 21 al lado. Así. Sí. Pero No, el 21, no sé, el 21, el 21. Según lo que yo vi, que Ahí va 21 otra vez. es así, este con este, y este con este con este y este con Eso. Bueno. Así que yo, porque es una Iba propiedad 21 otra vez. distributiva, Iba 21 otra vez. 14 con este normal. Yo vi una No, es que ahí está. Es que así está bien, como estaba aquí. Así está bien. Bueno, Pero es que Lo que pasa es que el último 14 que tiene este montado el 21 le falta el 21. ajá, y entonces aquí Porque yo aquí tengo unos ejercicios gratis. 14, 21. 14 con el blanco. 14, 21. 21 con 14, 21 y 21 con el espacio. Es mejor que lo hagas así cuando lo Mira, pones. Se Así, coloca. acá. Luego pones 14. Este 15 con, mira, aquí, este 15 con el 21, luego este 15 con el espacio en blanco, después prosigues con el 15, pero el orden ahí está mal. Entonces el 15 con el 21 va con este 21, y luego el 15 sobre el 21 va con el solo, Para que con el no que sea- el espacio en blanco, así. Lo que pasa es que tenía que acomodar el orden de ahí donde El coloca orden el para que uno no se... No, ese 21 no vale. Así. Así. Bueno, Ya, así. espérate, vamos a No, copiar aquí. cógelo ahí. Búscale como avisor para eso. Sin problema de hacer animales. Porque es que uno tiene que ver, y la parte de la mamá, Primero con este 14 con el 21. vas con este, Espacio en blanco. 14, luego vas con este 14 espacio en blanco. luego prosigues con este. 14, 21, 21. Y después 14, 21 espacio en blanco. Porque yo los pone los dos de una vez corrido. Pues, Sí, para organizarlo. a mí me vino pero con todos los 14 primero. que te Vamos a da. borrarlo, borra este que está mal. Vamos No, no, borra eso, borra este que está mal. Exactamente. Y ese nada más es el papá. No, deja. Este que está bueno. Hace la raya otra vez. Copia el 45 de aquí, Ajá, ese es el papá. ese es el papá. Ahorita esa es la mamá. Entonces la mamá Es normal. La mamá va a guardar lo bueno siempre, 14-21 a todo. A todo, claro. A todo aporta 14. Ajá. Entonces lo que ocurre aquí nosotros vamos a tener Eso es normal. Eso es normal. 46, X o XY. 46, X. Este va a tener un 14 con un espacio. en Pero blanco. colocarle lo de la mamá. Entonces es 45. 45, X, Y, X, X, o X, X. menos 21. 21, o 45, X, Y, menos 21. Y el que sigue se va a tener la trisonomía. Aquí nosotros vamos a tener entonces, aquí Vámonos. sería 46. No, el tercero es la trisonomía. Y El segundo. el monosomía. Eso fue lo que dio la doctora. 21 La primera vez que copio ordenado. y 46. Medidas drásticas porque. ¿Dónde empieza? Empieza de aquí. Ah, no, esto. Ajá, de aquí. Este Deja sería hacia atrás. 45, Con X, aquí como lo colocáis también entra la locación, ¿verdad? Más difícil salir. Ahí le colocan tres locaciones también. Ajá. Pone, ¿no? La locación con el 21 porque claro, lo único que diferencia es que tiene 45. Es-
acá no hay. Ajá, No sale bien. eso. Entonces, el primero es normal, el segundo es Entonces- monosómico. Normal, monosomía, Completa. La tesonomía, que es la tercera, trisomía y el portador, que es sano. y portador. Ajá. Ajá. Entonces, como ya sabemos que esta es monosomía, no se cuenta, ¿verdad? No viable. Entonces, nosotros vamos a ver. Esto nos pueden preguntar de varias cosas, ¿verdad? Pueden preguntar Pueden preguntar la recurrencia, ¿verdad? Ajá. Entonces, la recurrencia es el que va a estar enfermo, que sería 1, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3. Y 1 entre 3, y ahí es donde hay 33.3%, ¿verdad? Esa es la recurrencia, ¿verdad? Pueden preguntar cuáles son los que tienen alteraciones, ¿verdad? Son Los que tres. tienen alteraciones que pueden vivir, El que engramado. sería este y el portador, ¿verdad? Entonces sería, perdón, 2 entre 3, y ahí sería 66,6%. Y bueno, normal va a ser un 33%. Así que vamos a hacerle el 18. Pero ahí preguntan otro tipo de riesgo, el real. Ese está en la guía. Bueno. Esto es teórico porque es algo que nosotros estamos sacando, ¿verdad? Ahí es donde viene lo del 15, el 10 que tú me has dicho, ¿verdad? El riesgo es 33%, ¿verdad? Pero como ya sabemos, hay miles de millones de espermatozoides, todo eso, y sobre el más alto, vamos a suponer que esto pasó aquí como lo estamos haciendo con el papá. Pues tiene que tener mucha más mala suerte de que sea ese, ¿verdad? Y entonces, por eso se dice que el riesgo real de si es el papá, es del 5%. Y si es la mamá, es del 10-15%. Pero el teórico es esto, y lo sacamos así. Vamos a hacerlo con el 18, que es la misma vaina, pero vamos a hacer otra vez para repasar. Vamos a ver. Vamos a poner, bueno, vamos a hacer la translocación homóloga, que cuando es así. Así. Bueno. Vamos a dejar por el papá. ¿Qué ocurre? Supongamos que tenemos un papá o una mamá así, ¿verdad? Que tiene una translocación 14, pero una translocación 21-21, una revolución homóloga, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Él tiene un 21 montado sobre el otro 21. Por lo tanto, tiene 45 cromosomas porque va a tener un espacio blanco, ¿verdad? Pero como son 3 gemelos, bueno, están ahí mismo. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? El papá, aquí vamos a poner la mamá 45, X, translocación 21. Entonces, aquí volvemos a hacer como ahorita, ¿verdad? Aquí ya va a tener la capacidad de formar 2 gametos, ¿verdad? Que sea 21 con 21 y espacio en blanco, ¿verdad? Ella tiene estas dos posibilidades, ¿verdad? Entonces, cuando formen los gametos sería así: unos que van a tener 21 con 21 y otros que no van a tener nada, ¿verdad? Entonces, cuando llegue el papá, que le da 14 y 21, que va a ocurrir aquí, por ejemplo, en la primera, vamos a tener 46 X o XY, translocación 21, que era el niñito que teníamos aquí, ¿verdad? Y este otro que puede formar 45 X, Y, aquí sería menos 21, ¿verdad? Ya sabemos que como le falta el 21, ya esto no se cuenta porque esto se va a morir. Entonces tenemos una de 1, que es el 100%.
10% de estos papás que estén así, ellos como tal no tienen la enfermedad porque ellos tienen 45 cromosomas, pero como tienen 21, otros solo otros 21, tienen la información completa. Pero cuando tengo el hijo, siempre le van a los 21. No era como allá que podía ser 14-21, podíamos tener unos normales, otros no. Aquí siempre va a ser estos que se le van a morir y estos que siempre van a tener síndrome de Down. Y como es una sola posibilidad, siempre va a ser 100%, cuando son homólogos. Entonces, ustedes se lo aprenden así. La no disyunción siempre es 1.4%, porque es algo fortuito, al azar. Las reversionianas homólogas siempre es el 100% por esto. Las reversionianas heterólogas, el teórico es el 33% y el real, si es mujer, 10 a 15 y si es hombre, 5 a 10. Así. Y el mosaico, que bueno, el mosaico como tal no se calcula riesgo porque ocurre, algo que ocurre ya después que se formó el cigoto y todo eso, y ese no se calcula riesgo. Porque al final va a tener como una trisomía, pero en una línea celular, no es un síndrome Down completo. Entonces es la que importa. Vamos a hacerla ahora, pero con el 18, que es la misma vaina, pero para que lo repasemos. Síndrome de Edward. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un niño así. 46, X o 46, X tiene translocación. Vamos a poner 14, Estoy buscando el 18 no me carga esa porquería. y 14, 18. Entonces, nosotros tenemos que el de Edward puede ser así, ¿verdad? Ese ya es el niño que está enfermo, ¿verdad? Va a tener 46, X, Y, 14 con 18. Entonces, ya sabemos que tiene un 18 de más porque lo tiene traslocado sobre el 14, ¿verdad? Y los otros 18 aparte. Por eso que tiene una trisomía de 18, síndrome de Edward. Esto es el niño, ¿verdad? Y cuando se ya sea el papá o la mamá, puede ser 45, XX, translocación, 14, 18, y al papá, 45, XY, translocación, 14, 18. Ellos como tal no son enfermos por lo mismo. Tienen un cromosoma menos, pero es porque ese cromosoma se montó arriba del otro. Tienen su información completa. Esto es lo que llaman las anomalías balanceadas. Porque como tal no le sobra ni le falta. En cambio, esta sería una anomalía desequilibrada porque tiene de más. Por eso es que es el enfermo, este es el portador. Entonces nosotros le vamos a calcular el riesgo de recurrencia, a ver cuál es la probabilidad de que él vuelva a tener hijos así. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Vamos a suponer que la mamá 45, XX, translocación, 14, 18. Entonces, ¿qué puede formar la mamá? Pueden tener un 14 normal, un 14 con el 18, pueden tener un 18 normal y un espacio vacío, porque este espacio vacío es el 18 que se montó arriba del otro 14. Entonces, nosotros vamos a tener que puede formar 14 con 18, vamos a tener que puede formar el 14 con el espacio en blanco, el 14 con el 14, 18 y sería aquí cuál. No, era primero 14 y 18 con el 18. Ajá, y después aquí cuál, pero al final va a ser el mismo. ¿Cuál es el que falta? No, pero ya va, el tercero está malo. Ajá. El tercero, no, el tercero. Baja el tercero, el Ahí 14. va el 18, y después va el 14 y 18 con el espacio vacío. Ese 14 está sobre, ese 14, el tercero, es sobre 18. No. Abajo. Abajo. Y aquí El va el tercero. 14. Ajá. 14, 18, 14, 18. Bueno, y no estamos. Aquí va el 14 y 18 con el 18. ¿Cuál? Este 14 y 18 Con el 18. 14 y 18 con el 18. Así. Es el que formó la trisomía. Pero al final es lo mismo. Sí, porque básicamente lo que pasa es que tiene que ser como el orden. Ajá. Ustedes Entonces, se hablan primero más. es 14 con el 18. Ajá, normal. el 14 con el espacio en blanco. 14 y 18 con el 18. Ajá, y después el 14 y 18 con el espacio en blanco. Es lo mismo. Ah, Debes un orden. creo que Es lo mismo. me cae mal el ejercicio, pan. Dios.
Bueno, entonces el papá, que aquí en este caso le da 14 y un 18. Este primero va a ser normal, será 46XX o 46XY. Pero Ah, lo pones arriba de aquí, o aquí. bueno. O sea, súper bueno. Bien, pues, marico, no hay que ser tan cuadrado, tío. Pero es 45XX o XY menos, aquí le faltaría 18. Este sería 46. ¿Qué es este que está aquí? Ajá, 46XX, 46XY. No tiene valor, no me La locación. Yo la leyó. Y no le puso valor, le puso valor. 1418. Y este, que es el portador, 45 XX o XY. Y la locación, 14, 18. Ajá. Entonces calculamos las cosas, ¿verdad? Aquí como está a 45, este no nos va a servir, ¿verdad? Entonces tenemos uno que es normal, este que es la trisomía, y este es el portador. Ya me dijo que si le pusiera como paridez, así no me bien. Ajá, entonces es lo mismo, porque vamos a tener que la recurrencia es 1 sobre 3, porque de 3 posibilidades, 1 es el que es, ¿verdad? Entonces 33%, ¿verdad? Y si es la alteración, tenemos que 2 están alterados, lo que pasa es que uno está enfermo y el otro no, sería 2 sobre 3, y sería el 76%. Es lo mismo, pero bueno. Entonces, ¿cómo es que lo hacen ellas? 14, 18. Después 14 con el paso No, largo. no. Aquí ves. Ah, Así es. Sí, No, así es. 18 con el 18. Ajá. O sea, el primero con el primero del segundo, después el primero con el segundo del segundo. El primero con el primero del segundo. Sí, caen mal esos ejercicios, hermano. La gente no tiene una capacidad de Lanza visualizar por el más allá. Eso es una propiedad distributiva, ¿te acuerdas del colegio? Ay, no, yo era más malo de pana, la odiaba. Ajá. El de 13, bueno. En realidad me equivoco. El de 18 no es acrocéntrico. No, el 18 es recíproco. Esa era la Ese era para el reclamación 13. Bueno, No le ponen el 8, le ponen el 3. todos los otros con el 13. Ajá. Eso está bien, ahorita. Bien, entonces la que acabamos de hacer con el 13. Con el 13. Ajá, este con el 3 no es La del 18 es la que es el recíproco, esa es la que vamos a hacer, que esa es la que se enredaron más al final, ¿verdad? Pero esa es, Con la asesoría. esa es rara. Entonces, ¿Cómo se llama ese servicio de pediatría? Infectología. Infectología. Ajá, Servicio servicio de infectología. El quinto piso, ¿verdad? Vamos a poner. Ajá, infectología. ¿cuál ponemos? No recuerdo un hospital pediátrico. No sé. Vete cualquiera. Pero no es uno, no tiene que ser uno acrocéntrico y uno normal. Puede ser cualquiera, bueno, aquí estamos poniendo. Porque Bueno, aquí pusimos dos normales, no importa. Este puede ser entre dos normales o un acrocéntrico y uno normal. Ok. Pero si fueran dos acrocéntricos, lo bolsonear. Pero bueno, entonces, tenemos aquí, este es el niño, ¿verdad? Que tiene el síndrome de Edwards, trisomía 18. Tiene 46XY, 46XY y tiene un 18 más porque lo tiene traslocado. O bueno, está
está aquí triple, ¿verdad? Pero esto es lo raro, ¿verdad? Porque tú sabes que ellos lo colocan que pueden ser así. ¿Te acuerdas que en la translocación robertsoniana siempre el que estaba el primero era el que agarraba y se le montaba el segundo, ¿verdad? En cambio aquí, ellos explican que aquí va a haber como un intercambio, ¿verdad? Que se le cambian los brazos, que no sé qué. Entonces vamos a suponer. Puede ser indiferente. Dice que no me gusta. Vamos a suponer que tenemos un papá así. Son los monozómicos. Esa parte está medio. 18. Yo lo tomé total. Ajá. Entonces nos dan, por ejemplo, una así. Yo creo que en la de los ejercicios está. Vamos a ver. Ya va. Mañana que tenemos de 9 a 12 nada, ¿verdad? Bueno, yo sí tengo Vamos a hacer ¿Qué tiene? primero. seminario de esto. Ay, Ustedes ¿verdad? lo tienen mañana. Ajá. Anota todo. Sí. Ajá. Para que no me acuerdo. 46x translocación. Vamos a poner la que tiene aquí. Epa, yo voy a estudiar semio. Vamos a hacer este es el último. Porque todos los demás son iguales. 11, 2. Ajá. Este es el primero que colocan aquí. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer que el primero, la mamá, 46, X, la locación, 11, 2. ¿Cómo pueden formar las cosas ellos aquí? Se dice que tenemos que ella puede formar un 11 normal, un 11 Q más 12P, un 12 normal y un 12P menos. Esto es lo que ocurre. Así porque así que lo explican. Que dicen que esto es una translocación recíproca, ¿verdad? Porque tenemos uno que no es acrocéntrico, ¿verdad? El 2, bueno, los dos son no acrocéntricos, ¿verdad? Es una recíproca. La recíproca se dice que hay un intercambio, ¿verdad? Entonces, siempre ocurre así. Hay un intercambio del brazo corto que está aquí, que en este caso sería el P, que se lo pasa al brazo largo de un 11, que sería el Q, ¿verdad? Por eso siempre vamos a tener un 11 y un 12 normal, un 11 con el brazo largo, con el brazo corto del P, ¿verdad? Y el P que tiene el brazo corto que le falta, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Vamos otra vez con lo mismo, ¿no? 11, 12, que es esta aquí, ¿verdad? Puede ser 11. Con el 12P. No sería el bebé. ¿Con No, el 11 con el 12P. ¿Estás viendo? Con el 12P menos. Ah, bueno. Sí, el normal con este, ¿verdad? ¿Cuál? Sí, ¿verdad? La 19 páginas. No era así. Y después el S con el 12 y después con el 12 menos. ¿Sabes qué soy yo? No. Ah, sí. Aquí está abajo, mira. Y pues. ¿Cómo lo tiene la preparadora? Que ponía el que tiene el otro brazo corto, lo Ay, ponía. no, vamos a hacer. ¿Cómo? Pero no sé si eso No sé si eso, implica o no si sé, es que yo no sé nada. implican algo. Bueno, esa fue la que explicó ella. Ajá. Yo no sé si no me 18. entendí. Si eso implica algo, la verdad. En Ajá. realidad lo que afecta es en el orden de que primero te sale normal, por el cual te sale. Pero aquí ella, o sea, ella, yo no sé. Está bien raro. 11. Pero ahí diría que es el 11, es que se le quita el brazo pequeño. Bueno, Entonces ya lo coloqué que son así. ella colocó primero. Porque dice que las recíprocas van hacia allá. Se le suma, pues la tiene que. No, las recíprocas van hacia. Así. No, hacia el No, otro lado, al hacia el revés. otro lado, al revés. Al Porque revés. esa sería. Bueno, al revés. Esa Primero sería 12 y después 12. de 11 a 2. Ajá. Entonces el 11 es el que lo pierde y se lo da al 12. Ajá. Eso es lo que dicen, Por ¿verdad? eso,
O sea, Entonces sería es indiferente. Sí, Yo también pero- pienso, pero no sé. o sea, Es indiferente porque ahí está, básicamente ahí está, Lo mira, del- la rosada. Eso es lo que estábamos diciendo, que no, No, por eso no yo sé no si, sé. si Sí, eso, implican algo. ajá. literalmente va a implicar en el hecho de De que uno cuál va a tener la el trisomía, brazo cuál, corto, ajá. cuál como tal, cuál gen, pues. Si el 12 o el 14, pero bueno, ahora que hacer eso. Bueno, aquí. 11 con vendría 11 que menos por 2. Ajá. Y después Eso. con eso, exacto. 11 que menos con 12. Así, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno. Llega el papá, bueno, aquí es el papá que pone 12. 12. Y bueno, ¿qué ocurre? Aquí lo primero es normal. Va a ser 46, XY o XY, normal. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en realidad todos estos son así 46. Entonces, lo que Sí, cambia todos es son la 46. proporción. Este puede ser 46XX o XY, que aquí ocurre que vamos a tener 11, 12. ¿Cómo es que lo colocan ellos aquí? Ya La coloca. colocación está, aquí sería 12 más No, bueno, ahí le colocó así, Ajá. así lo colocan ellos. No. ¿Cómo? Mira. Lo coloca más. Ajá. Más lateral. Es un más. Ay Dios. Ajá. Es un más. Pero es el brazo largo. Más 12Q más P. Ajá. Entonces no es una translocación, sino que es que tiene eso de más. Ajá. Ajá, o sea, Así. una translocación Así parcial. mismo. Ajá. Y el otro que vas a hacer, El otro que es aquí, ahí sí le restas el menos 11. entonces sería 46 XX o XY menos 11 11 P, P. que es el brazo corto. Así. Ajá, así. La última que sería 46. Esa sí sería una translocación, un portador. Que sería. Está ¿Translocación? La igual, translocación, ajá, claro, translocación. sí se trasloca. Este no va a dar como el papá, Ajá. un portador. Ajá. Entonces sería translocación 11, 11, 12. 2. Listo. Entonces vamos a tener normal 1. Este va a ser que este tiene uno de más, ¿verdad? El brazo. Este tiene uno de más porque tiene en el brazo largo, el cromosoma 12, tiene un brazo corto de más del cromosoma 11, ¿verdad? Entonces esto quedaría así. Y aquí vamos a tener una trisomía parcial. Y aquí es lo contrario, ¿verdad? Aquí tenemos una monosomía parcial, porque tenemos menos un brazo corto, el cromosoma 11, ¿verdad? Entonces es monosomía parcial. Y aquí tenemos un portador. Que esto aquí también Es como que se compensa, pues. Sí, es un portador sano. portador sano. Y bueno, Ya. si le preguntan el riesgo de recurrencia, ¿sería cuánto? 50%. Tenemos 1 sobre 4, ¿verdad? Porque tenemos todos que se pueden dar, ¿verdad? 1 sobre 4 sería, perdón, todo. Porque tenemos una trisomía parcial y una monosomía parcial, 2 sobre 4 es 50%. Si le preguntan cuáles son los alterados, aquí tenemos que ocurrir que es un portador sano. Y entonces sería 3 sobre 4, 75%. Así. Así. Tenemos que hacerlo. Así como ella dijo, no, todos son 25%. ¿Y cuáles son los del 50%? ¿Y cuáles serían los? El 3 sería 75%. Tengo que ver. Ah, solo cuando usamos el. ¿Tú la viste? Guau, pero dura 1 hora y 28 minutos.
¿Y qué tanto Es hace? que lo Pues? primero que habla es lo que puede No, pero pasa esa llegar a diapositiva teórico. súper rápido. Ah, sí. Es lo puntual, lo que te pueden llegar a preguntar es esto, Ajá. y esto. ¿Qué Vamos con los vieron? ejercicios. Lo de la preparadoría que grabó Samuel. Eso, vamos con Sandra. Sí, le damos con signos vitales. Ay, entonces. Sí, con